La lluvia caía con fuerza sobre el camino de tierra mientras Elena corría descalza por el sendero embarrado. En sus manos temblorosas sostenía una receta médica empapada y un billete arrugado de 20 pesos. Su hijo, Matías, apenas de 7 años, deliraba de fiebre en una casucha de tablas mal clavadas al borde del pueblo. «Por favor, necesito la medicina», rogó al farmacéutico, con la voz entrecortada. «Mi niño no puede respirar bien». El hombre la miró con lástima, pero negó con la cabeza. «Eso no alcanza ni para la mitad del tratamiento, señora». «Lo siento». Elena no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo salió, caminando bajo el aguacero como una sombra, con los hombros caídos y el corazón desgarrado. Sabía que si no conseguía ese antibiótico esa misma noche, Matías no vería el amanecer. Al pasar frente a una camioneta negra detenida en la plaza, una voz grave la detuvo. «¿Todo bien, señora?» Elena giró. Un hombre alto, de sombrero y botas nuevas, la miraba con el ceño fruncido desde el interior del vehículo. No lo conocía, pero su mirada no era de juicio. Era de curiosidad sincera. «Mi hijo está muy grave», dijo sin pensar. «Y yo no tengo con qué salvarlo». El hombre bajó de la camioneta sin dudarlo. Se acercó, sacó un pañuelo para secarle el rostro. «¿Dónde vive?», preguntó con firmeza. «Allá, en el barranco, donde los postes ya no llegan». Él asintió. Abrió la puerta del copiloto. «Vamos. No va a morir esta noche». La camioneta resbaló un par de veces por el lodo, pero el hombre la controlaba como si conociera cada curva de aquel terreno abandonado por el progreso. Elena apenas podía hablar. El frío, la desesperación y la presencia de aquel extraño le robaban el aliento. «Me llamo Julián», dijo él, con los ojos en el camino. «Vine a ver unas tierras. No pensé que terminaría buscando una farmacia a estas horas». Cuando llegaron a la casa, Julián frunció el ceño. Era más que humilde, era precaria. Techos de zinc con huecos, una vela encendida en un rincón, y en medio del catre, un niño pequeño tiritando, con la cara encendida por la fiebre. «Matías», murmuró Elena, corriendo hacia él. Julián no perdió tiempo. Tomó su teléfono, marcó a alguien. «Dile al doctor Ramírez que venga al rancho ya. Tengo un niño grave. Que traiga todo lo necesario». «Sí, todo». Elena lo miró con incredulidad. «¿Usted tiene un rancho?» «Uno que apenas estoy viendo», respondió él. «Pero esta noche será lo que tenga que ser». 20 minutos después, una camioneta blanca llegó con un médico y una enfermera. Entraron sin preguntar. Julián organizó todo como si fuera su casa. «Fiebre alta, dificultad respiratoria», diagnosticó el doctor. Esto pudo haberse complicado en pocas horas. Pero llegamos a tiempo. Elena se cubrió el rostro con las manos. Sus rodillas temblaron. «¿Está fuera de peligro?» «Con medicación y cuidados, sí», respondió el médico. Julián la sostuvo por los hombros antes de que cayera. «Ya no está sola», le dijo. Las horas siguientes pasaron como en un sueño. El doctor dejó instrucciones claras y prometió regresar al amanecer. La enfermera dejó un termómetro, antibióticos y su número personal. Julián, sin pedir permiso, limpió la mesa, encendió una estufa portátil que traía en su vehículo y preparó algo de sopa instantánea. Elena no sabía qué decir. «¿Por qué hizo esto?», preguntó finalmente, con voz baja. «Usted no me conoce». Julián miró al niño dormido. «Hace años, perdí algo que no supe cuidar. Desde entonces, si puedo evitar que otra familia pase por lo mismo, lo haré». El silencio entre ellos no era incómodo. Era de respeto. Matías respiraba más tranquilo.
Tenía las mejillas menos rojas y ya no murmuraba cosas sin sentido. Elena le tocó la frente. Casi no tenía fiebre. Gracias, susurró ella, sin saber cómo continuar. No me agradezca, respondió Julián. Solo cuide a su hijo. Y si le parece, déjeme ayudarla a que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo? Con trabajo, con techo, con dignidad. No caridad. Solo, oportunidad. Elena no entendía del todo, pero algo en ella se abrió. Después de años pidiendo limosnas, alguien ofrecía algo más grande, una salida real. Matías despertó justo antes del amanecer. Vio a Julián dormido en una silla junto a él. Lo miró confundido, luego volvió a cerrar los ojos con una sonrisa. Y en ese momento, sin saber por qué, Elena pensó: este hombre podría ser el padre que nunca tuvimos. Al día siguiente, Julián no se marchó. Al contrario, se presentó en la casa con una caja de madera que contenía víveres, ropa para el niño y medicamentos adicionales. Elena se sonrojó al verlo, sintiendo que su mundo desordenado era demasiado pequeño para un hombre como él. No estoy aquí para humillarla, dijo Julián al notar su incomodidad. Vine a ofrecerle algo distinto. No limosna, señora. Le hablo de sembrar algo nuevo. Elena no supo qué responder. Nunca nadie le había hablado así. Él le explicó su idea: había comprado un rancho a unos kilómetros de allí. Grande, con tierra fértil y construcciones abandonadas que necesitaban reparaciones. Buscaba personas honestas para ayudar a ponerlo de pie. Ofrecía alojamiento, comida, educación para los hijos y un salario justo. ¿Y por qué yo?, preguntó ella, dudosa. Porque vi cómo corrió por ese lodo con un billete mojado por salvar a su hijo. Esa clase de amor no se finge. Esa tarde, Elena recogió las pocas pertenencias que tenía. No porque confiara del todo, sino porque intuía que esa oportunidad no volvería a repetirse. Mientras empacaba, Matías la miraba en silencio desde su colchón. ¿Nos vamos, mamá? Ella acarició su mejilla, ya sin fiebre. Sí, hijo. Nos vamos a un lugar donde no nos falte nada. En el camino, Julián no dijo mucho. Pero cada curva parecía llevarlos lejos del pasado. Elena lo observó por el espejo retrovisor. Había en él una tristeza vieja, como de alguien que conocía la pérdida. Eso la hizo confiar. Por primera vez en años, el horizonte le pareció menos oscuro. El rancho era inmenso. Tenía establos, huertos abandonados y una casa principal que pedía a gritos una mano de pintura. Pero a pesar del deterioro, había en el ambiente algo vivo. Como si el suelo mismo esperara volver a ser hogar. Julián les mostró una pequeña casita al fondo del terreno. Está vacía, pero sólida. Con algo de limpieza y pintura, será suya mientras trabajen aquí. Elena recorrió el lugar con Matías en brazos. El niño señalaba las ventanas con emoción. Era la primera vez que tenía un lugar solo para él. ¿Y qué debo hacer?, preguntó ella. Aprender. Y luego enseñar. Aquí todos somos alumnos al principio, dijo Julián. Durante los días siguientes, Elena ayudó a limpiar la cocina del rancho, sembró las primeras hortalizas en el huerto y aprendió a manejar herramientas. Julián no era un patrón exigente, sino un guía paciente. Y aunque casi no hablaba de sí mismo, se notaba que había sufrido y sanado con trabajo. Matías, por su parte, se adaptó de inmediato. Jugaba en los corrales, corría detrás de los pollos, y cada noche dormía sin fiebre, sin tos, sin miedo. Una tarde, Elena encontró al niño dibujando en el suelo con un palo. Había trazado 3 figuras, una mujer, un niño, y un hombre con sombrero. ¿Quién es ese?, preguntó ella. Matías sonrió.
El nuevo papá que me trajo medicina. Elena lo miró largo rato. Por dentro, algo la conmovía y la aterraba. Una noche de cielo despejado, Julián invitó a Elena y a Matías a cenar en la casa principal. No era lujosa, pero sí cálida. Había flores silvestres sobre la mesa, pan recién hecho y una sopa que sabía a hogar. «Usted cocina mejor que yo», dijo Elena entre risas. «Tuve que aprender», respondió Julián. «Cuando uno vive solo, o aprende, o se muere de hambre». Matías comía feliz. Sus ojos se iluminaban cada vez que Julián lo miraba o le servía más. Elena observaba en silencio. Nunca imaginó que su hijo pudiera tener una figura masculina tan cercana. Pero eso también la inquietaba. ¿Qué tanto debía permitir que Julián entrara en sus vidas? Después de la cena, salieron al porche a ver las estrellas. Julián hablaba poco, pero sus palabras eran firmes. «No sé si cree en Dios», dijo él. «Yo dejé de hacerlo un tiempo. Pero algo me dice que este encuentro no fue casual». Elena asintió. «Yo también creo eso, aunque me da miedo». ¿Miedo a qué? A volver a perderlo todo. Julián guardó silencio. Luego la miró con seriedad. «Aquí no vino a perder. Vino a empezar». En ese instante, Matías se quedó dormido en los brazos de su madre. Julián se levantó y la ayudó a cargarlo. Al entrar en la casita, Elena sintió que aquella oscuridad que siempre la había acompañado, se disipaba poco a poco. Ese hombre no solo había salvado a su hijo. Estaba salvando partes de ella que ni siquiera sabía que podían sanar. Las semanas en el rancho pasaron como un suspiro. Elena descubrió en sus propias manos una fuerza que había olvidado que tenía. Sabía usar un rastrillo, preparar compost, cuidar gallinas. Cada tarde, junto con otras mujeres que también habían llegado buscando refugio, cocinaba para todos. Ya no pedía, compartía. Julián, por su parte, no interfería en exceso. Supervisaba, ayudaba, enseñaba. Pero nunca trató a nadie con superioridad. Era respetado no por el poder que tenía, sino por la forma en que lo usaba. Matías se le había pegado como una sombra. Lo seguía por todo el rancho, le preguntaba cosas, lo observaba trabajar con admiración. ¿Tú tienes hijos?, le preguntó un día el niño. Julián se quedó quieto. Miró al horizonte como si hubiera escuchado algo lejano. Tuve, pero ya no están. Matías bajó la mirada. No insistió. Esa noche, mientras Elena recogía la ropa tendida, Julián apareció con un cajón de madera. Para Matías, dijo. Al abrirlo, ella encontró libros infantiles, colores, cuadernos y una pequeña lámpara de escritorio. No sé si le gusta leer, pero pensé que, Julián dudó, tal vez le vendría bien soñar con algo distinto. Elena lo miró, conmovida. Nadie jamás había hecho tanto por ellos sin pedir nada a cambio. No sé cómo agradecerle, susurró. No lo haga, respondió él. Solo siga caminando. Y eso hizo. Siguió. Pero cada vez que miraba a Julián, una parte de su corazón comenzaba a latir con una esperanza que no sabía si merecía sentir. Un sábado por la mañana, llegaron nuevos rostros al rancho. Familias que habían oído hablar del lugar y buscaban una segunda oportunidad. Julián había abierto las puertas. No rechazaba a nadie que viniera con ganas de trabajar y empezar de nuevo. Elena fue asignada para enseñar a las nuevas mujeres cómo preparar conservas y organizar el pequeño almacén comunal. Lo hacía con naturalidad, como si siempre hubiese sido una líder. Pero por dentro, le costaba reconocer que ya no era la mujer que suplicaba en una farmacia empapada por la lluvia. Una tarde, al regresar de la siembra, Matías llegó corriendo. Mamá, mamá. Julián me enseñó a montar caballo.
Y no me caí. Elena lo abrazó entre risas. Y luego, cuando el niño se fue, levantó la mirada. Julián estaba ahí, a unos metros, observando en silencio. Sus ojos eran cálidos, pero contenían una prudencia dolorosa. Esa noche, mientras cenaban bajo un cielo limpio, Elena se atrevió. ¿Alguna vez pensó en volver a formar una familia? Él tardó en responder. Lo pensé muchas veces. Pero hay heridas que uno no sabe si deberían cerrarse del todo. ¿Y si no se trata de cerrar, sino de sembrar algo nuevo? Julián la miró con profundidad. Entonces hay que buscar buena tierra. Ella sonrió. Tal vez ya estamos sobre ella. Ambos callaron. Pero en ese silencio, algo empezó a florecer. La temporada de lluvias llegó, pero el rancho ya no temía a los aguaceros. Los techos estaban reforzados, los huertos protegidos, los caminos marcados. Julián había creado un sistema de turnos para que todos ayudaran sin agotarse. La comunidad funcionaba con armonía. Una noche, Matías tuvo una pesadilla. Gritó entre sueños, sudando frío. No me dejes, mamá. No quiero estar solo otra vez. Elena lo abrazó fuerte, intentando calmarlo. Pero el niño no despertaba. Julián entró sin tocar, se arrodilló junto a él y le habló con voz firme y dulce. Estoy aquí, pequeño. Nadie va a dejarte. Ni hoy, ni mañana. Matías se aferró a él como si fuese su única ancla. Poco a poco, su respiración se calmó y volvió a dormir. Elena no dijo nada. Solo miró a Julián, y por primera vez se permitió llorar. Pero no de miedo. Lloró por todo lo que pensó que jamás tendría, un hogar, alguien que protegiera a su hijo, una familia que no nació de sangre, sino de elección. Gracias, murmuró, con la voz entrecortada. Julián se incorporó. No me lo agradezcas. Solo prométeme algo. Lo que sea. Que si alguna vez me voy, no dejarás que Matías olvide que alguien creyó en él. Elena lo miró a los ojos. Y si tú alguna vez olvidas lo que vales, yo te lo recordaré. En medio de la noche, sin decirlo abiertamente, ambos entendieron que ya no eran dos caminos separados. Algo los unía. Y aunque no tenían las palabras exactas para nombrarlo, sabían que el amor, a veces, llega sin hacer ruido. Pero cuando llega, se queda. Los días eran más largos, no por el sol, sino porque los corazones ya no pesaban igual. El rancho crecía. Las hortalizas prosperaban, el gallinero ya abastecía a toda la comunidad y las familias nuevas empezaban a echar raíces. Elena organizaba los horarios de cocina y limpieza, ayudaba con las cuentas y aprendía de Julián cómo sembrar sin dañar la tierra. Pero lo que más le sorprendía era cómo Matías florecía. Ya no era un niño pálido con fiebre, sino uno de sonrisa amplia y energía incansable. Aprendía rápido, ayudaba con los animales y cada día preguntaba más cosas sobre el mundo. Una mañana, mientras recogían huevos, el niño soltó sin pensar. ¿Tú crees que Julián querría ser mi papá? Elena se quedó quieta. No respondió de inmediato. ¿Por qué piensas eso? Matías bajó la mirada y encogió los hombros. Porque me cuida, me habla como si fuera suyo, y cuando me abrazo a él, no tengo miedo. Elena se agachó a su altura. Un papá no siempre es el que te hace nacer. A veces, es quien decide quedarse. Entonces, ¿él podría decidir eso? Ella le acarició el rostro. Tal vez sí. Pero también depende de si tú estás listo para dejarlo entrar en tu corazón. Matías asintió, muy serio. Luego corrió a buscar a Julián. Y Elena, mientras lo veía alejarse, sintió algo en el pecho, una mezcla de miedo y deseo. No sabía qué camino seguiría, pero por primera vez, quería quedarse a vivir ese futuro.
Esa tarde, Julián la invitó a caminar por el límite del rancho. El sol caía lento sobre los árboles y el viento arrastraba el aroma de la tierra húmeda. Caminaron en silencio un buen rato, hasta que Julián habló. Matías me preguntó si yo podía ser su papá. Elena se detuvo. Lo miró con sorpresa y temor. ¿Y qué le dijiste? Que un padre no es un título. Es una promesa. Y que si alguna vez lo hacía, debía ser para siempre. Elena tragó saliva. ¿Y tú estás preparado para prometer algo así? Julián miró al cielo por un momento. Luego bajó la vista hacia ella. Hace años, perdí a un hijo. Nunca hablé de eso, porque me dolía más de lo que podía soportar. Pero Matías me devolvió algo. Algo que creí muerto. Elena sintió que todo dentro de ella temblaba. No quiero que se encariñes y después tú. No me iré, Elena. No esta vez. Si tú me lo permites, si tú también quieres, yo estoy listo. El silencio fue largo. Solo se oía el canto lejano de las aves. No sé cómo se hace esto, confesó ella. Nadie lo sabe, respondió él. Pero podemos aprender juntos. Elena asintió. Y en ese instante, no hizo falta un beso, ni una promesa formal. Bastó con mirarse. Y en esa mirada, ambos entendieron que ya no estaban solos. Que el pasado dolía, sí, pero que el futuro estaba ahí, listo para ser vivido. La vida en el rancho tomó un nuevo ritmo. Ahora, Julián pasaba más tiempo con Matías, enseñándole a montar, a leer mapas, a construir cercas. El niño lo llamaba Juli al principio, pero con el tiempo, empezó a escapársele un papá entre risas. Julián nunca lo corrigió. Solo sonreía con ternura. Elena, por su parte, no se sentía menos madre por compartir el amor de su hijo. Al contrario. Sentía que ambos estaban más completos. Las noches eran distintas. No por lujos, sino por la paz. Una tarde, organizaron una jornada de limpieza en el río cercano. Todo el rancho participó. Había música, risas, niños descalzos y adultos con las manos llenas de barro. Era un caos hermoso. Elena se apartó un momento a observar. Vio a Matías lanzando piedras al agua con otros niños. Vio a Julián ayudando a levantar una rama grande. Vio mujeres que antes solo lloraban, ahora liderar actividades. Y pensó. Este lugar es más que tierra. Es sanación. Al regresar, Julián la detuvo. Quiero construir una nueva cabaña, más grande. Para ustedes. Para nosotros. Si estás de acuerdo. Elena lo miró, con lágrimas contenidas. ¿Y si no todo sale perfecto? Nada sale perfecto, dijo él. Pero si lo construimos juntos, será verdadero. Ella no respondió con palabras. Solo lo abrazó fuerte. Por primera vez en su vida, abrazaba sin miedo. Y esa noche, al ver a Matías dormido entre ellos, supo que no necesitaban más para ser una familia. Porque el amor no necesita permisos. Solo valentía. Los días avanzaban con una suavidad casi milagrosa. La nueva cabaña comenzó a tomar forma poco a poco. Julián cortaba la madera con Matías, que ya usaba guantes diminutos y un martillo sin filo solo para sentirse parte del proyecto. Elena cocinaba para los trabajadores y decoraba cada rincón de la casita vieja con flores silvestres, como si el amor empezara en los detalles más simples. Una mañana, Julián apareció con una caja especial. La abrió frente a Matías, había en su interior un par de botas pequeñas, un cinturón con iniciales grabadas y un sombrero de vaquero a medida. Esto es para ti, hijo, dijo sin titubeos. Matías se quedó sin palabras. Elena observó la escena con un nudo en la garganta.
El niño se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que Julián tuvo que agacharse para no caer. Gracias, papá. Fue la primera vez que lo dijo sin pensarlo, sin detenerse. Y Julián, lejos de corregirlo, lo apretó contra su pecho como si lo hubiese estado esperando toda su vida. Elena salió al porche. Necesitaba un momento a solas. La emoción la desbordaba. Y mientras miraba el horizonte, comprendió que el miedo al abandono ya no mandaba en su corazón. Esa vida que tanto había temido perder, por fin la estaba viviendo. Con la nueva cabaña casi terminada, Julián organizó una pequeña celebración. Nada lujoso, pan horneado, jugo de frutas, música con guitarra y risas de niños corriendo descalzos. Los vecinos trajeron lo que podían, sillas, tamales, mantas para sentarse en el suelo. Era más que una fiesta. Era un símbolo de algo logrado entre todos. Esa tarde, Matías pidió la palabra frente al grupo. Yo quiero decir algo, dijo, con las manitas entrelazadas. Todos guardaron silencio. Antes vivía con miedo. Mi mamá lloraba mucho, y yo me enfermaba. Pensaba que me iba a morir. Pero llegamos aquí, y ahora tengo amigos, tengo una casa, y tengo un papá. El aplauso fue instantáneo. Elena lloraba en silencio. Julián apretó los labios para no quebrarse. Cuando la música volvió a sonar, Julián sacó a bailar a Elena. Ambos reían, torpes, sin pasos ensayados. Pero bailaban. Bailaban como dos sobrevivientes que ya no estaban huyendo. Esa noche, al entrar en su nueva casa, Matías fue el primero en cruzar la puerta. Corrió a su cama, que ahora tenía sábanas azules y una lámpara con forma de caballo. ¿Vamos a vivir aquí siempre?, preguntó. Elena miró a Julián. Él asintió. Sí, hijo. Aquí empieza lo nuestro. Y en esa afirmación, por fin encontraron un lugar al que podían llamar hogar. Con el paso de los meses, el rancho se convirtió en un modelo de comunidad autosustentable. Vinieron periodistas, autoridades y otros líderes sociales a conocer cómo funcionaba. Pero lo que más sorprendía a los visitantes no era la organización ni los cultivos. Era la calidez de la gente. La forma en que todos se saludaban por su nombre. El respeto. El silencio lleno de sentido. Elena fue invitada a contar su historia en una asamblea regional. Al principio dudó. No se creía capaz de hablar frente a tantos. Pero Julián la animó. Tienes una voz. Y miles necesitan oírla. Se paró frente al micrófono con las manos temblorosas. Pero apenas empezó a hablar de aquella noche bajo la lluvia, todo fluyó. Habló del dolor, del abandono, de la angustia de ver morir a su hijo, y del milagro que llegó en forma de un extraño con sombrero. Hoy no tengo miedo, dijo al final. Porque descubrí que un hogar no es un techo, es alguien que se queda contigo aunque no tenga ninguna obligación. Cuando bajó del escenario, todos se pusieron de pie. Esa noche, Julián la miró diferente. Estoy orgulloso de ti, le dijo. Yo también lo estoy de mí, respondió ella, por primera vez. Se abrazaron fuerte. Matías los miraba desde el pasillo, sonriente. Y luego gritó. Oigan. Los papás no se besan en público. Los tres rieron a carcajadas. Y en ese momento, sin importar el pasado ni las cicatrices, eran una familia completa. La mañana siguiente, Elena apareció en el establo con la carta en la mano. Julián estaba cepillando un caballo, de espaldas. Ella se acercó sin hacer ruido, pero él pareció presentirla. ¿La leíste? Sí. ¿Y? Elena respiró hondo. Y quiero que sigamos construyendo. Sin anillos aún, pero con certeza. No por costumbre, ni por agradecimiento. Sino porque también te elijo, Julián.
Él se giró. Su mirada se humedeció. No dijo nada. Solo la abrazó, fuerte, como si el aire por fin volviera a su pecho. Desde ese día, las cosas entre ellos no cambiaron de forma abrupta. No hubo etiquetas nuevas, pero sí gestos más profundos, un mate compartido al amanecer, una caminata tomados de la mano, un silencio que ya no incomodaba, sino que envolvía. Matías notó algo. Una noche, mientras cenaban, preguntó sin filtros. ¿Ustedes ya son novios? Ambos rieron. Estamos aprendiendo a querernos, dijo Julián. Entonces yo quiero que tengan otro hijo. Exclamó Matías. Pero que no me quite mi cama. Elena lo abrazó entre risas. Por ahora solo queremos darte el mejor hogar posible, hijo. Ya lo es, susurró el niño, escondiendo la cara en el pecho de ella. Y en ese instante, el rancho entero parecía respirar diferente. Como si la vida, a su modo, aprobara la unión que no fue forzada, sino sembrada con tiempo, lágrimas y paciencia. Con el pasar de los meses, Julián empezó a hablar más de su pasado. Le confesó a Elena que antes del rancho, había tenido una familia. Una esposa que murió en un accidente. Un hijo pequeño que no sobrevivió a una infección. Por años, había vivido con la culpa de no haber podido hacer más. Te vi a ti con Matías, y fue como si la vida me diera una segunda oportunidad, dijo una tarde, sentados en la banca del porche. Elena tomó su mano. No eres culpable por lo que no pudiste evitar. Pero sí eres responsable de lo que estás construyendo ahora. Y lo haces bien, Julián. Lo haces con el corazón. Él sonrió, con los ojos húmedos. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste a alguien antes? Elena bajó la mirada. Solo promesas vacías. Gente que se fue cuando más los necesitaba. Matías es todo lo que me quedó. Por eso me costó tanto dejar entrar a alguien más. Y sin embargo, aquí estás. Sí. Porque tú no entraste empujando. Te quedaste afuera hasta que abrí la puerta. Julián se acercó y apoyó la frente en la de ella. Entonces, ¿puedo quedarme para siempre? Elena cerró los ojos. Si tú quieres, ya es tu casa también. Esa noche, Matías despertó con sed. Caminó descalzo hasta la cocina y los vio abrazados, bajo la luz cálida de la lámpara. No dijo nada. Solo sonrió y regresó a su cuarto, tranquilo. Sabía que ya no estaba solo. Y que, pasara lo que pasara, siempre habría dos corazones latiendo por él. El rancho florecía más allá de lo visible. Cada estación traía un nuevo reto, pero también más manos, más confianza, más vida. En una reunión comunitaria, se propuso abrir una escuelita en el mismo terreno, para que los niños como Matías no tuvieran que caminar kilómetros al pueblo. Elena se ofreció para coordinar el proyecto. Julián le dio todo su apoyo. ¿Estás segura?, le preguntó mientras la ayudaba a clasificar libros viejos. Nunca estuve más segura, respondió. No solo quiero sembrar tomates, Julián. Quiero sembrar sueños. Así nació la pequeña escuelita del rancho. Con bancas hechas de madera reciclada, una pizarra donada por un vecino, y más amor del que cualquier salón citadino podría ofrecer. Matías fue uno de los primeros en llegar con su cuaderno bajo el brazo y una sonrisa de oreja a oreja. Hoy mi mamá es maestra. Gritaba a todos. Elena enseñaba a leer, escribir, sumar, pero también enseñaba a no rendirse. Contaba historias reales, de mujeres que lo habían perdido todo y aún así habían vuelto a levantarse. Una tarde, Julián entró al aula sin previo aviso. Traía una caja. Vengo a dejar esto, dijo. Eran uniformes sencillos, hechos por costureras del rancho. Cada uno con el nombre bordado de cada niño. Para que nunca olviden que pertenecen a algo,
explicó. Elena se le acercó cuando los niños salieron al recreo. A veces siento que esto es un sueño, le dijo. Y tengo miedo de despertar. Julián la miró con ternura. Entonces déjame ser el que te recuerde, cada día, que esto es real. Y la besó. No como en los cuentos, sino como quien promete sin palabras quedarse donde lo necesitan. Una madrugada, Matías despertó llorando. Tuvo una pesadilla sobre el pasado, sobre la vez que sintió que se moría sin medicina. Elena lo abrazó, lo calmó, pero notó algo distinto, el niño no solo lloraba de miedo, sino de angustia. No quiero volver a estar solo, mamá. Si tú o Julián se mueren, ¿qué va a pasar conmigo? Elena lo apretó más fuerte. No vamos a irnos, hijo. Nadie te va a dejar. Pero sabía que no podía prometerle eso para siempre. Al día siguiente, habló con Julián. Le explicó lo que Matías sentía y lo que ella también cargaba por dentro, ese miedo silencioso a que todo lo hermoso se desmoronara como tantas veces antes. Entonces hagamos algo más fuerte, propuso Julián. Quiero adoptar legalmente a Matías. Quiero que, pase lo que pase, él sepa que es mi hijo. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. No por sorpresa, sino por la magnitud de lo que él ofrecía. ¿Estás seguro? Nunca estuve más seguro en mi vida. Empezaron los trámites. No fue fácil, pero todos en el pueblo dieron testimonio. El juez que visitó el rancho quedó impresionado con la comunidad, con la historia de la familia, con la transformación de Matías. Y al poco tiempo, llegó la resolución. Una mañana, frente al árbol donde Matías jugaba, Julián lo llamó con la voz entrecortada. Hijo, ya eres legalmente mío. Eres mi hijo. Matías corrió a sus brazos, llorando de alegría. ¿Eso quiere decir que ahora sí somos una familia para siempre? Para siempre, respondió Julián, abrazándolo con el corazón en llamas. Elena, de pie a un costado, no pudo contener las lágrimas. Y en ese instante, el pasado dejó de doler. Porque el presente era tan poderoso, que ya no había espacio para la tristeza. La vida después de la adopción fue como una segunda luna de miel para todos. Julián y Elena eran ahora oficialmente pareja ante los ojos de la comunidad, aunque todavía no se habían casado. Eso no impedía que vivieran como una familia unida, ni que cada día se sintiera como un pequeño milagro. Una tarde, mientras Elena sembraba en el huerto con otras mujeres, Matías se acercó con una flor silvestre escondida detrás de la espalda. Mamá, tengo una pregunta. Dime, mi amor. Si tú y papá se casan, ¿puedo llevar los anillos? Elena se rió. ¿Y quién te dijo que nos vamos a casar? Yo lo soñé anoche. Y todos estaban felices. Esa noche, Elena le contó el sueño a Julián mientras tomaban café en el porche. Él sonrió. Parece que Matías quiere adelantarse. Yo también lo he pensado, Julián, confesó ella. Pero ya no tengo miedo. No de ti. Él sacó una cajita pequeña del bolsillo. Sin rodillas dobladas ni discursos largos. Solo la abrió y dejó que el silencio hablara. Entonces, ¿quieres caminar conmigo el resto del camino? Elena asintió, con los ojos llenos de emoción. Sí. Porque este camino solo tiene sentido si es contigo. Matías, desde adentro, gritó. ¿Dijeron que sí? ¿Puedo decirle a todos? Sí, hijo. Respondieron al unísono. Y mientras el niño corría por el rancho anunciando la noticia, Julián y Elena se abrazaron con la certeza de que el amor verdadero no se encuentra en lujos, sino en la promesa cumplida de quedarse. La noticia del compromiso se esparció como pólvora por todo el rancho.
Niños corriendo de un extremo a otro, mujeres emocionadas preparando telas para decorar, y hombres buscando cómo construir un altar rústico bajo el árbol más grande del campo. Nadie lo pidió, nadie lo planeó oficialmente, pero todos querían ver casarse a esa familia que representaba esperanza para todos. Elena se sintió abrumada al principio. Nunca soñó con vestidos blancos, ni con ceremonias. Su vida había sido demasiado dura como para ilusionarse con cuentos de hadas. Pero esa vez, algo era distinto. No se trataba de un vestido, ni de un anillo. Era la certeza de que no volvería a luchar sola. Julián, por su parte, parecía igual de nervioso. Matías le preguntaba cada día: ¿Ya tienes el traje? ¿Me vas a dejar decir unas palabras? Y Julián, entre risas, le respondía que sí, que él era parte del corazón de esa unión. El día de la ceremonia, el rancho entero se detuvo. Nadie trabajó. Desde muy temprano, se decoraron los pasillos con flores silvestres, bancos de madera y mantas bordadas. Las mujeres prepararon guisos, panes y dulces. No había orquesta, pero sí guitarra y voces sinceras. Elena apareció del brazo de una de las mujeres mayores del rancho, como símbolo de todas las que habían renacido en ese lugar. Llevaba un vestido sencillo, beige, con detalles de encaje que otra madre del rancho había cosido para ella. Julián la miró como si fuera la primera vez que la veía. Con los ojos llenos de verdad. Matías, con su pequeño traje de vaquero y una flor en el bolsillo, fue quien sostuvo los anillos. Cuando le tocó hablar, sacó un papelito doblado. Yo solo quiero decir que mi mamá era fuerte sola, pero ahora sonríe más. Y que Julián me salvó sin saberlo. Ustedes dos, me hicieron tener un hogar. Y eso vale más que cualquier fiesta. Las lágrimas no se ocultaron. Nadie quiso ocultarlas. La vida después de la boda no fue muy diferente, pero al mismo tiempo, todo cambió. Elena ya no se despertaba con miedo a perder lo que amaba. Julián ya no temía mirar fotografías viejas de su hijo. Y Matías dormía profundo cada noche, sabiendo que al despertar tendría un papá que le enseñaría a vivir, y una mamá que lo amaba con el alma. Un día, Matías se resbaló mientras jugaba cerca del gallinero. Se raspó la rodilla y gritó como si el mundo se le viniera abajo. Julián corrió a levantarlo, y Elena trajo agua tibia y un paño limpio. Mientras lo curaban, el niño sollozaba. ¿Por qué me duele tanto? Porque estás creciendo, dijo Elena. Y crecer a veces duele. ¿Entonces los grandes también se caen? Julián sonrió. Todo el tiempo. Pero lo importante no es no caerse, es tener quien te levante. Matías se abrazó a ambos, con la rodilla aún roja pero el corazón tranquilo. En las semanas siguientes, Elena comenzó a impartir talleres para mujeres del pueblo vecino. Les enseñaba a hacer conservas, a sembrar, pero sobre todo a reconocerse valiosas. Julián la apoyaba desde atrás, orgulloso, y Matías siempre la acompañaba cargando canastos con frascos de vidrio. Mi mamá es valiente, decía con orgullo. Ella salvó mi vida. Y Elena, al escucharlo, no podía evitar recordar aquella noche de lluvia, aquella farmacia, y aquel extraño con sombrero que le había dicho: tal vez podemos empezar de nuevo. Porque sí, habían empezado. Y lo estaban logrando. Una mañana de otoño, mientras barrían hojas secas frente a la casa, Julián notó que Elena se detenía de vez en cuando, llevándose la mano al vientre. No parecía dolor, pero sí algo que no era habitual. ¿Te sientes bien?, le preguntó, con una mezcla de preocupación y ternura. Elena asintió, aunque bajó la mirada. Últimamente me siento distinta. Más cansada. Con náuseas al despertar. Julián dejó la escoba. ¿Crees que? Ella asintió, despacio. No lo quise decir antes por miedo. Pero creo que sí, Julián. Creo que estoy esperando un bebé. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento movía las hojas. Julián se acercó, temblando ligeramente.
No por nervios, sino por la emoción que le invadía cada rincón del pecho. ¿Un hijo? ¿Nuestro hijo? Elena apenas podía contener las lágrimas. Sí. Nuestro. Se abrazaron, largo, como si el tiempo se detuviera para darles espacio a comprender lo que eso significaba. Desde el porche, Matías los observaba. No entendía del todo, pero algo en su corazón le dijo que su familia estaba creciendo. Esa noche, Elena le contó. Vas a ser hermano mayor. Matías abrió los ojos como platos. Luego sonrió. Entonces, tengo que enseñar a ese bebé todo lo que aprendí contigo y con papá. Sí, hijo. Serás el mejor hermano del mundo. Y en esa pequeña cabaña del rancho, bajo un cielo estrellado y una lámpara de aceite encendida, el amor volvió a escribir una nueva página. Porque lo imposible ya no existía para ellos. El embarazo de Elena trajo un aire distinto al rancho. Las mujeres la rodeaban con cuidados, consejos y remedios naturales. Cada día aparecía en su puerta un plato caliente, una planta medicinal o una manta tejida. La comunidad no la dejaba sola ni un segundo. Ella, que alguna vez rogó por una medicina en la noche más fría de su vida, ahora se veía rodeada de amor en cada esquina. Julián, por su parte, se volvió aún más protector. Se levantaba antes que ella para dejar listo el desayuno, evitaba que cargara cosas pesadas y la acompañaba a cada revisión médica, aunque tuvieran que cabalgar hasta el pueblo más cercano. No necesito que me cuides tanto, le decía Elena, entre risas. Lo sé, respondía él. Pero me nace hacerlo. Matías estaba extasiado. Le hablaba al vientre de su madre todas las noches. Le contaba sus aventuras, le advertía que no se comiera sus galletas y le prometía enseñarle a montar antes de cumplir los 3 años. Julián y Elena lo observaban con ternura, sabiendo que ese niño no solo había sido salvado, sino que ahora estaba salvando sus corazones. Un día, durante una reunión de planificación para las siembras, una de las mujeres del rancho se acercó a Elena. Tú no sabes lo que significas para nosotras. Cuando llegaste, eras solo una madre con miedo, y ahora nos inspiras a todas. Elena bajó la mirada, conmovida. Yo solo sobreviví. No, corrigió la mujer. Tú elegiste seguir. Y eso es mucho más valiente. Ese día, por primera vez, Elena se sintió más que agradecida. Se sintió completa. El embarazo de Elena trajo un aire distinto al rancho. Las mujeres la rodeaban con cuidados, consejos y remedios naturales. Cada día aparecía en su puerta un plato caliente, una planta medicinal o una manta tejida. La comunidad no la dejaba sola ni un segundo. Ella, que alguna vez rogó por una medicina en la noche más fría de su vida, ahora se veía rodeada de amor en cada esquina. Julián, por su parte, se volvió aún más protector. Se levantaba antes que ella para dejar listo el desayuno, evitaba que cargara cosas pesadas y la acompañaba a cada revisión médica, aunque tuvieran que cabalgar hasta el pueblo más cercano. No necesito que me cuides tanto, le decía Elena, entre risas. Lo sé, respondía él. Pero me nace hacerlo. Matías estaba extasiado. Le hablaba al vientre de su madre todas las noches. Le contaba sus aventuras, le advertía que no se comiera sus galletas y le prometía enseñarle a montar antes de cumplir los 3 años. Julián y Elena lo observaban con ternura, sabiendo que ese niño no solo había sido salvado, sino que ahora estaba salvando sus corazones. Un día, durante una reunión de planificación para las siembras, una de las mujeres del rancho se acercó a Elena. Tú no sabes lo que significas para nosotras. Cuando llegaste, eras solo una madre con miedo, y ahora nos inspiras a todas. Elena bajó la mirada, conmovida. Yo solo sobreviví. No, corrigió la mujer. Tú elegiste seguir. Y eso es mucho más valiente. Ese día, por primera vez, Elena se sintió más que agradecida. Se sintió completa. Llegó el día esperado. Fue una mañana clara. Los pájaros cantaban distinto, como si supieran que algo nuevo estaba por comenzar. Elena sintió la primera contracción justo cuando salía a regar las plantas. Julián,
al verla detenerse y tomar aire profundo, supo que había llegado el momento. Todo el rancho se movilizó. Una de las mujeres mayores, que había asistido muchos partos, se encargó de todo. Prepararon agua caliente, mantas limpias, infusiones calmantes. Julián no se separó de Elena ni un segundo. Matías fue enviado con sus amigos, pero antes de irse, se acercó al vientre de su madre y dijo: «Ya puedes salir, hermanito. Te estamos esperando». El trabajo de parto fue largo, pero sin complicaciones graves. Elena, empapada en sudor y lágrimas, apretaba la mano de Julián con fuerza. Él no hablaba mucho. Solo estaba ahí, dándole su fuerza con cada mirada. Y entonces, el llanto. Fuerte, limpio, como un canto nuevo que llenó la casa entera. «Es una niña», anunció la mujer. «Sana. Fuerte». Elena la tomó entre sus brazos, temblando de emoción. Julián acarició la cabecita cubierta de cabello oscuro y suave. «Hola, hija», susurró. «Llegaste para completar lo que no sabíamos que faltaba». Cuando Matías entró más tarde y vio a su hermana, sus ojos brillaron. «¿Cómo se llama?». Elena miró a Julián, y luego a su hijo mayor. «Se llama Esperanza». «¿Por qué nos trajo eso?». «No», respondió Julián. «Porque tú, Elena y ella, son mi esperanza desde que los conocí». Y esa noche, con una niña dormida entre ellos, un niño abrazado a sus piernas y el corazón lleno, supieron que no les faltaba nada más. Pasaron los meses. El rancho ya no era solo un refugio, era un ejemplo. De otros pueblos llegaban personas buscando ayuda, consejos y esperanza. Julián y Elena organizaron encuentros mensuales donde compartían sus métodos, pero también sus vivencias. El proyecto creció. No solo en hectáreas, sino en corazones. Una tarde, llegó un joven al rancho. Iba sucio, agotado, con una mochila rota al hombro y la mirada vacía. Elena lo vio desde el porche y se acercó. «¿Estás perdido?». «No, estoy buscando a alguien que me enseñe a empezar de nuevo». Elena le ofreció agua y pan. Luego lo presentó a Julián. «Aquí nadie llega por casualidad», le dijo Julián. «¿Tengo que pagar por quedarme?». «Solo con respeto y trabajo», respondió él. «Lo demás, se gana con el tiempo». El joven se quedó. Con el tiempo, se volvió uno de los más comprometidos del rancho. Y así como él, muchos más llegaron. Algunos heridos por la vida, otros con sueños rotos, pero todos dispuestos a sanar. Matías, ahora más grande, guiaba a los niños nuevos por el lugar. Les mostraba la escuelita, el corral, los árboles frutales. Y siempre decía: «Aquí no se viene solo a vivir, aquí se aprende a amar de nuevo». Una mañana, mientras Julián reparaba una cerca, vio a Matías enseñándole a su hermana cómo darle de comer a los pollitos. Era una escena simple, pero lo conmovió profundamente. «Gracias, vida», susurró. «Por darme más de lo que jamás soñé». De la historia, ella rogó por medicinas para su hijo moribundo, él salvó al niño y se volvió el padre que necesitaba. Se acercaba la llamada Noche del Milagro, como todos en el rancho comenzaron a llamarla. Era el aniversario del día en que Elena, desesperada por salvar a Matías, había llegado bajo la lluvia a aquella farmacia del pueblo, sin saber que al tocar esa puerta, cambiaría no solo el destino de su hijo, sino también el suyo y el de Julián. Pero ya no lo recordaban con dolor, sino con gratitud. Porque fue el inicio de todo. Julián propuso que ese día se celebrara cada año como una especie de nuevo comienzo. No una fiesta lujosa, sino una reunión sincera, con las personas que habían visto crecer su historia desde el principio. Las mujeres del rancho decoraban con flores de campo. Los niños colgaban faroles hechos a mano, y los hombres preparaban mesas largas con tablones y bancos de madera. Todo bajo el gran árbol del centro, aquel que había sido testigo silencioso de tantos momentos importantes. Esa mañana, mientras Elena preparaba su caldo especial con gallina del corral, Esperanza, ya con casi un año de vida, se acercó caminando con torpeza, sosteniendo entre sus manitos un papel arrugado. «¿Qué traes, amor?», le preguntó Elena agachándose. De la historia,
Ella rogó por medicinas para su hijo moribundo, él salvó al niño y se volvió el padre que necesitaba. Se acercaba la llamada Noche del Milagro, como todos en el rancho comenzaron a llamarla. Era el aniversario del día en que Elena, desesperada por salvar a Matías, había llegado bajo la lluvia a aquella farmacia del pueblo, sin saber que al tocar esa puerta, cambiaría no solo el destino de su hijo, sino también el suyo y el de Julián. Pero ya no lo recordaban con dolor, sino con gratitud. Porque fue el inicio de todo. Julián propuso que ese día se celebrara cada año como una especie de nuevo comienzo. No una fiesta lujosa, sino una reunión sincera, con las personas que habían visto crecer su historia desde el principio. Las mujeres del rancho decoraban con flores de campo. Los niños colgaban faroles hechos a mano, y los hombres preparaban mesas largas con tablones y bancos de madera. Todo bajo el gran árbol del centro, aquel que había sido testigo silencioso de tantos momentos importantes. Esa mañana, mientras Elena preparaba su caldo especial con gallina del corral, Esperanza, ya con casi un año de vida, se acercó caminando con torpeza, sosteniendo entre sus manitos un papel arrugado. ¿Qué traes, amor?, le preguntó Elena agachándose. La niña extendió el dibujo. Eran garabatos infantiles, pero se distinguían claramente 4 figuras de la mano, una mujer, un hombre con sombrero, un niño y una bebé con moño. Su familia. ¿Lo hiciste tú?, preguntó con una sonrisa emocionada. Mamá, balbuceó Esperanza, señalando con orgullo la figura femenina. En ese instante, Julián entró con Matías, quien traía una canasta llena de manzanas. ¿Listos para la noche del milagro?, preguntó Julián, dejando la canasta sobre la mesa. Yo quiero decir unas palabras esta vez, dijo Matías. Porque si mamá no hubiera sido valiente, ninguno de nosotros estaría aquí. Elena se giró y lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Tú también fuiste valiente, hijo. Nunca olvides eso. Al caer la tarde, toda la comunidad se reunió bajo el árbol. No hubo discursos largos, solo historias. Una mujer dijo que su vida cambió desde que conoció a Elena. Otro confesó que había aprendido a criar a su hija con más ternura gracias a Julián. Y todos coincidieron en algo: ese rancho era mucho más que tierra fértil, era un lugar donde la esperanza renacía. Cuando llegó el turno de Elena, ella no preparó nada escrito. Solo tomó la palabra con Esperanza en brazos y Matías abrazado a su pierna. Hace años llegué aquí con el corazón destrozado. Solo pedía una medicina. Pero lo que recibí fue mucho más. Recibí una nueva vida. Y esta familia que ven aquí, no la soñé. Porque ni siquiera sabía que podía existir algo tan hermoso. Julián la miraba con los ojos llenos de orgullo. Gracias a todos los que han sido parte de esto, añadió. Porque el amor que compartimos no nos pertenece solo a nosotros. Es de todos los que luchan, caen y vuelven a levantarse. Los aplausos fueron sinceros. Y esa noche, bajo un cielo estrellado, con velas encendidas, risas de niños y aroma a pan recién hecho, el rancho volvió a respirar esperanza. Pero lo mejor aún estaba por venir. Después de la noche del milagro, algo nuevo comenzó a gestarse en el corazón de la comunidad. Ya no eran solo un grupo de personas compartiendo tierra, eran una familia extendida, construida con cicatrices, pero también con manos dispuestas a sostener. Elena despertaba cada mañana con Esperanza a su lado, y veía a Matías ya vestido, con una libreta bajo el brazo, preparado para ayudar en la escuelita o acompañar a Julián en los corrales. Había madurado. No solo porque los años pasaban, sino porque crecer en ese lugar era una forma de sanar. La infancia que antes se desvanecía entre fiebre y desnutrición, ahora se multiplicaba en juegos, aprendizaje y afecto. Julián, por su parte, estaba construyendo algo nuevo. Más allá del campo, más allá de las siembras. Estaba levantando un salón comunitario, donde se ofrecerían talleres de lectura, carpintería, costura y salud básica. Ya no bastaba con sobrevivir, querían que todos prosperaran. Si logramos curar el cuerpo, decía Julián, también debemos fortalecer el alma. Elena se encargaba de los talleres para madres.
Les enseñaba a leer etiquetas de medicamentos, a reconocer los síntomas peligrosos, y sobre todo, a confiar en su intuición. Pero también hablaban de heridas que no se ven, la angustia de no tener que dar de comer, la culpa que cargaban por no haber podido proteger a sus hijos, y ese miedo persistente de volver a perderlo todo. Aquí no estamos para juzgarnos, decía Elena, sentada en círculo con ellas. Estamos para abrazarnos hasta que duela menos. En uno de esos encuentros, una joven se levantó llorando. Sostenía a su bebé recién nacido. Yo estaba decidida a dejarlo en la estación, confesó. No sabía cómo criarlo. Pero vi el dibujo de su hijo, Matías, en la escuela, y algo se encendió en mí. Gracias. Elena se quedó sin palabras. La abrazó, y en silencio supo que su historia estaba inspirando otras sin siquiera proponérselo. Una tarde, Julián llegó con una carta entre las manos. Venía del municipio. El rancho había sido nominado para un reconocimiento regional por su impacto social. No se trataba de dinero, sino de visibilidad. Demostrar al mundo que sí se podía construir algo distinto. Elena se sintió inquieta. ¿Y si vienen a mirar demasiado de cerca? ¿Y si empiezan a juzgar nuestra manera de vivir? ¿Y si inspiran a otros? Respondió Julián con una calma que desarmaba cualquier temor. Decidieron aceptar la visita. Los niños prepararon carteles con frases como aquí aprendemos con amor, la tierra también cura, y el que llega, no se va igual. Las mujeres del taller de costura hicieron pañuelos bordados para regalar a los visitantes. Y Elena escribió una carta que entregaría personalmente. Cuando llegó el equipo evaluador, esperaban encontrar un rancho común. Pero lo que vieron fue diferente, una escuela en medio del campo, una escuelita sin lujos, pero con niños atentos y felices, talleres con mujeres que hablaban con orgullo de sus logros, un campo productivo sin explotación, una familia central que no mandaba, sino guiaba. Uno de los evaluadores se le acercó a Elena. ¿Usted es la fundadora? No. Soy una de las que llegó buscando medicina, respondió ella. Pero terminé encontrando vida. Esa frase quedó escrita en el informe oficial. Y semanas después, el rancho recibió el premio. Una placa sencilla, de madera, que hoy cuelga junto a la entrada, con una sola frase tallada. Aquí, la esperanza es un hogar. Poco después de recibir el reconocimiento, una periodista de la capital pidió visitar el rancho. Quería escribir un artículo para un medio nacional sobre comunidades rurales que sanaban desde adentro. Julián dudó. Elena también. Pero Matías, que ahora tenía una visión más amplia de su propio pasado, fue quien los convenció. Mamá, si esto puede ayudar a otra familia como nosotros, entonces hay que contar la historia. La periodista llegó con un cuaderno de anillas, una cámara colgada al cuello y una sonrisa amable. No buscaba morbo, sino verdad. Pasó 3 días conviviendo con todos. Comió lo que ellos comían. Se sentó en el suelo con los niños. Acompañó a Julián al campo. Ayudó a Elena a preparar medicinas naturales. Y cada noche, escribía sin parar. Lo que tienen aquí no es solo un rancho, dijo una noche. Es un testimonio viviente de lo que ocurre cuando alguien se atreve a quedarse, en lugar de huir. El artículo fue publicado con un título que hizo llorar a más de uno. Donde el amor cura más que cualquier medicina, la historia de una madre, un niño y un vaquero. El texto hablaba de Elena, de cómo llegó sin nada, de cómo Julián la ayudó sin pedir nada a cambio, de cómo Matías venció la enfermedad y de cómo la pequeña Esperanza había nacido rodeada de una comunidad que tejía afecto en cada rincón. Algunos temieron que tanta exposición atrajera curiosos. Pero ocurrió lo contrario. Llegaron voluntarios. Llegaron personas con ideas, con ganas de ayudar, de aprender. Y el rancho creció. Sin perder su esencia. Porque lo habían entendido, no era noticia. Eran semilla. Poco después de recibir el reconocimiento, una periodista de la capital pidió visitar el rancho. Quería escribir un artículo para un medio nacional sobre comunidades rurales que sanaban desde adentro. Julián dudó. Elena también. Pero Matías, que ahora tenía una visión más amplia de su propio pasado, fue quien los convenció.
Mamá, si esto puede ayudar a otra familia como nosotros, entonces hay que contar la historia. La periodista llegó con un cuaderno de anillas, una cámara colgada al cuello y una sonrisa amable. No buscaba morbo, sino verdad. Pasó 3 días conviviendo con todos. Comió lo que ellos comían. Se sentó en el suelo con los niños. Acompañó a Julián al campo. Ayudó a Elena a preparar medicinas naturales. Y cada noche escribía sin parar. Lo que tienen aquí no es solo un rancho, dijo una noche. Es un testimonio viviente de lo que ocurre cuando alguien se atreve a quedarse, en lugar de huir. El artículo fue publicado con un título que hizo llorar a más de uno. Donde el amor cura más que cualquier medicina, la historia de una madre, un niño y un vaquero. El texto hablaba de Elena, de cómo llegó sin nada, de cómo Julián la ayudó sin pedir nada a cambio, de cómo Matías venció la enfermedad y de cómo la pequeña Esperanza había nacido rodeada de una comunidad que tejía afecto en cada rincón. Algunos temieron que tanta exposición atrajera curiosos. Pero ocurrió lo contrario. Llegaron voluntarios. Llegaron personas con ideas, con ganas de ayudar, de aprender. Y el rancho creció. Sin perder su esencia. Porque lo habían entendido, no era noticia. Eran semilla. En los meses siguientes, Matías empezó a interesarse por medicina natural. Ayudaba a su madre en los talleres, preguntaba sin parar, anotaba fórmulas, remedios, mezclas. Julián le construyó una pequeña estantería de madera donde guardaba frascos, plantas secas y libros donados por voluntarios. Un día, durante una charla comunitaria, Matías se ofreció a dar una breve explicación sobre infusiones para el insomnio. Tenía apenas 12 años, pero hablaba con la calma de quien ha vivido más que su edad. El romero no solo es para el cuerpo, decía. También calma los pensamientos cuando uno no puede dejar de pensar en lo que duele. Las mujeres lo escuchaban con respeto. Elena, desde el fondo, sentía que el pecho le iba a estallar de orgullo. ¿Quién le enseñó eso? Le preguntó una señora mayor. Mi mamá me curó con plantas, y mi papá me enseñó que escuchar también sana. Cuando terminó, le dieron un pequeño aplauso. No por obligación, sino por gratitud. Ese niño, que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora enseñaba a otros cómo vivir con menos dolor. Esa misma noche, Matías le confesó a Elena. Quiero estudiar medicina algún día. Pero no la de pastillas. La de aquí, dijo, señalando el pecho. La que abraza y escucha. Y lo harás, hijo, respondió Elena. Porque tú naciste para sanar, como quien fue salvado por amor. Elena recibió una llamada inesperada una tarde de lluvia. Era una doctora de la capital. Había leído el reportaje del rancho, y estaba interesada en conocer el enfoque de salud comunitaria que Elena practicaba. Le pidió permiso para visitar con un grupo de estudiantes y observar los talleres. No venimos a imponer nada, dijo. Solo queremos aprender de ustedes. Elena aceptó con dudas, pero también con una corazonada buena. 2 semanas después, llegaron en un pequeño autobús, jóvenes de batas blancas, cuadernos en mano y ojos abiertos. Julián los recibió con una sonrisa amplia y café recién hecho. Matías estaba fascinado. Les mostró su colección de plantas, sus notas, sus mezclas favoritas. ¿Tú haces esto solo? Preguntó una de las estudiantes, asombrada. Mi mamá me enseñó. Yo solo escuché. Durante 4 días, los visitantes compartieron la vida del rancho. Dormían en casas de madera, comían en la mesa grande con todos, escuchaban historias de quienes habían curado el alma antes que el cuerpo. Al final, uno de los estudiantes se acercó a Elena. Profesora, porque eso es lo que usted es. Gracias. Nunca nos enseñaron esto en la universidad. ¿Y qué fue lo que aprendiste aquí? Preguntó ella. Que la medicina no siempre está en una pastilla, sino en una mirada, en una historia contada sin miedo, en un abrazo. Elena lo miró emocionada. Entonces aprendiste bien. Antes de marcharse, le ofrecieron a Matías una beca para asistir a un programa juvenil de medicina rural en la capital. Serían 2 semanas. Él se quedó callado, nervioso, pero ilusionado.
¿Y si no puedo con todo eso? Preguntó. Entonces vuelve, le dijo Julián. Pero inténtalo. Porque si el mundo supiera sanar como tú, habría menos heridas. Matías aceptó. Y esa noche, entre abrazos, promesas y un cielo cubierto de estrellas, el niño que una vez estuvo al borde de la muerte, se preparaba para volar. El día de la partida llegó más pronto de lo que Elena deseaba. Matías, con su mochila bien ordenada y los ojos brillantes de emoción contenida, se despidió de cada rincón del rancho como quien se despide de un ser querido. Tocó el tronco del árbol viejo, acarició a los caballos, besó la frente de su hermanita dormida y abrazó a su madre en silencio. Si algo no va bien, le dijo Elena al oído, aquí te esperamos. No tienes que demostrar nada, solo vivirlo. Julián lo acompañó hasta el autobús. No dijo mucho. Solo puso una mano en su hombro y le dio un papel doblado. Era una carta. Matías la guardó sin abrirla. Sabía que debía leerla cuando más la necesitara. El viaje a la capital fue largo y abrumador. Todo era más ruidoso, más acelerado. El campus donde se realizaría el programa juvenil estaba lleno de jóvenes de distintas partes del país. Algunos tenían modales refinados, otros hablaban en términos médicos que Matías aún no entendía. Por un momento, se sintió fuera de lugar. Pero luego, en el primer taller, una doctora le preguntó su nombre y su historia. Matías, algo nervioso, habló del rancho, de su madre, de Julián, de las plantas, de las infusiones que él mismo preparaba para el insomnio o las fiebres. El salón quedó en silencio. Y la doctora dijo: a veces, lo que más falta en los hospitales es lo que tú ya sabes, mirar a las personas como algo más que un diagnóstico. A partir de ese día, los demás empezaron a buscarlo. Querían saber qué planta usaba para el dolor de estómago, cómo preparaba el ungüento de lavanda, cómo era vivir en un lugar donde todos se cuidaban entre sí. Matías no se sintió menos, se sintió único. Una noche, al abrir la carta de Julián, encontró solo 2 frases. No te compares. Tu valor no está en lo que sabes, sino en cómo lo compartes. Matías sonrió. Se secó una lágrima. Y al día siguiente, habló frente a todo el grupo. Mientras Matías vivía su primera experiencia lejos de casa, el rancho seguía su curso. Elena mantenía los talleres activos, Julián cuidaba las cosechas con ayuda de los jóvenes aprendices, y Esperanza había aprendido a decir su primera frase completa: mamá me abraza fuerte. Una tarde, llegó una carta sin remitente. Elena la abrió con manos temblorosas. Era del farmacéutico de aquel pueblo, el mismo que una vez le negó la medicina en la noche de la tormenta. Señora Elena. He leído su historia en el periódico. Y aunque no lo merezca, quiero pedirle perdón. Aquella noche, fui cobarde. Pensé en normas, no en humanidad. Y desde entonces, he vivido con esa carga. Gracias por convertir aquel dolor en algo tan hermoso. Su hijo está vivo. Y eso es lo que importa. Elena leyó la carta 2 veces. Luego la quemó en silencio. No por odio, sino porque ya no necesitaba cargar esa historia. Había sido parte del inicio, pero no del presente. Y su presente estaba lleno. Esa noche, mientras Esperanza dormía y Julián arreglaba un farol en el porche, Elena se acercó con una taza de té. ¿Sabes quién escribió hoy? Preguntó. ¿Alguien del pasado? Sí. Pero no quiero abrir puertas viejas. Solo quiero seguir mirando hacia adelante. Julián la miró con una ternura serena. Entonces caminemos juntos. Hacia adelante. Al regresar del programa, Matías ya no era el mismo. Caminaba más erguido, hablaba con seguridad y traía una libreta llena de apuntes, recetas, anotaciones, ideas. Pero lo que más traía era una visión. Quiero abrir un centro de salud rural, dijo una noche, durante la cena. Pequeño, pero que funcione como el rancho, con respeto, con escucha, con plantas, pero también con lo moderno que ayuda. Julián sonrió, pero no respondió enseguida. Elena lo miró con los ojos húmedos. ¿Quieres hacer eso, aquí? Sí, dijo Matías. Pero con ustedes.
con los que me enseñaron a ver la medicina más allá de una pastilla. Julián le pasó un plano. Lo había dibujado años atrás, cuando soñaba con hacer un dispensario. Nunca lo había mostrado. Lo soñé antes de conocerte. Pero creo que lo soñaba, para ti. Y entonces comenzó un nuevo proyecto. Toda la comunidad se involucró. Algunos cavaban, otros traían maderas, otros pintaban paredes. Voluntarios de la capital ofrecieron materiales. Y cada rincón del centro era construido con historias, paredes con dibujos de los niños, frascos con nombres tejidos a mano, bancos con frases de quienes alguna vez sanaron allí. Un mes después, abrieron las puertas del Centro Comunitario de Salud Esperanza. El nombre fue idea de Matías. No solo por su hermana, sino porque eso era lo que deseaba ofrecer, esperanza. El día de la inauguración, Elena dio un discurso. Cuando todo parecía perdido, solo pedí una medicina para mi hijo. Nunca imaginé que con el tiempo, él sería la medicina de otros. Los aplausos retumbaron entre los árboles. Y mientras el sol se ocultaba, Matías, Julián y Elena se tomaron de las manos frente a la entrada del nuevo centro. Sin necesidad de palabras, sabían que su historia recién comenzaba. El Centro Comunitario de Salud Esperanza no tardó en convertirse en un faro para la región. Gente de pueblos lejanos llegaba buscando alivio, consejos o simplemente un espacio donde sentirse vistos. No había uniformes blancos ni protocolos fríos, había infusiones calientes, ojos que escuchaban, y una pequeña pizarra que decía, aquí nadie llega tarde. Todos llegan cuando deben. Matías, apenas adolescente, se movía por los pasillos con soltura. Lo llamaban doctorcito, aunque él siempre respondía. No soy doctor. Solo soy alguien que fue salvado y ahora quiere ayudar. Un día llegó una mujer mayor con un niño de 3 años en brazos. El pequeño tenía fiebre alta y la mirada apagada. Elena los recibió y les ofreció agua con limón. Julián trajo una manta limpia. Matías se sentó a observar al niño, le tomó la mano y luego preparó un paño con plantas refrescantes. ¿Hace cuánto está así?, preguntó. Desde anoche. Caminamos 3 horas hasta aquí. En el centro de salud del pueblo dijeron que no podían atendernos sin papeles. Matías tragó saliva. Recordó una escena similar, años atrás. Pero esta vez, él estaba del otro lado. Él tenía en sus manos la oportunidad de no repetir la historia. Aquí no pedimos papeles. Solo pedimos fe. El niño fue atendido, bajó la fiebre y al día siguiente ya reía. La madre se ofreció a quedarse ayudando a limpiar. Quería devolver algo. Y así se unió a la comunidad. Cada historia nueva era un reflejo del pasado, y una confirmación del presente. Esa noche, Elena y Julián se sentaron bajo el árbol central. Miraban el centro iluminado a la distancia. Nunca imaginé que de aquella noche tan oscura saldría tanta luz, dijo ella. A veces, las semillas más fuertes crecen en la tierra más herida, respondió Julián. Con el tiempo, Matías empezó a dar pequeñas charlas en escuelas rurales cercanas. Hablaba de plantas, de salud emocional, de cómo cuidar a quienes uno ama. A los maestros les sorprendía su madurez. A los niños, su manera sencilla de explicar las cosas. Una vez, al terminar una charla, una niña se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mi mamá se va a dormir triste todos los días. ¿Hay algo para eso? Matías se agachó, le tomó las manos y le dijo. Sí. Hay algo mejor que una medicina. Hay palabras. Abrazos. Escucha. Dile que tú la ves. Que no está sola. Esa niña regresó una semana después con su madre. Ambas empezaron a asistir a los talleres del centro. Y así, sin darse cuenta, Matías curaba heridas que no se tocaban, pero que dolían igual. En casa, Julián lo observaba con orgullo silencioso. Ya no era solo el niño que salvó, sino el joven que construía puentes. Elena, por su parte, guardaba cada carta de agradecimiento en una caja de madera, que con el tiempo ya no cerraba. La había llamado la caja de los milagros. Un día, Julián encontró a Matías escribiendo al atardecer.
¿Qué anotas ahora? Estoy escribiendo nuestra historia. No quiero que nadie olvide cómo empezó esto. ¿Y cómo lo vas a llamar? Matías pensó un momento. Donde me abrazaron antes de preguntar mi nombre. Julián lo abrazó. Ese título lo dice todo. Una mañana de primavera, llegó una carta dirigida a Matías. Venía con el sello de una universidad nacional. Elena la abrió junto a él, con las manos sudorosas. Estimado Matías López. Lo felicitamos por ser uno de los jóvenes seleccionados para el programa de Medicina Humanista Rural. Su historia, dedicación y compromiso con la salud comunitaria lo han convertido en un referente. Esperamos contar con usted en la próxima generación de médicos que curan con el alma. Elena lloró sin contenerse. Julián le palmeó la espalda a su hijo con orgullo. Te vas a ir, dijo con voz firme. Y vas a llevar este rancho contigo. En la mirada, en las manos, en cada decisión que tomes. Matías sintió una mezcla de alegría y miedo. El programa duraría 1 año. Viviría lejos. Pero no era solo el quien había sido elegido, era la historia completa, era el rancho, eran sus padres, eran los que no tuvieron voz. No me voy a olvidar de ustedes, dijo con los ojos llorosos. No puedes olvidar lo que te habita, respondió Elena. Los preparativos comenzaron de inmediato. La comunidad organizó una despedida. Hubo música, comida casera y abrazos interminables. Incluso los niños más pequeños querían tocarle la mano como si se fuera a convertir en alguien importante. Pero para ellos, ya lo era. Esa noche, mientras todos dormían, Matías salió al porche, se sentó con su cuaderno y escribió. Me voy, pero nunca me voy del todo. Porque donde hay una historia como la nuestra, hay raíces que no se arrancan, aunque uno vuele lejos. La mañana de la partida fue distinta a todas. No había tristeza, solo una mezcla de emoción, orgullo y una sensación de plenitud. Matías subió al autobús con su cuaderno, un morral de cuero, y una bolsita con tierra del rancho, regalo de Elena. Julián le entregó una cajita de madera que no debía abrir hasta estar solo. La comunidad entera lo despidió con pañuelos blancos, como si lanzaran viento para que volara más alto. Elena no lloró al verlo partir. Lo miró hasta que desapareció entre los árboles, con una sonrisa serena, y solo entonces dejó caer una lágrima de gratitud. Ya en la ciudad, el ritmo era diferente. Matías compartía clases con estudiantes de todo el país. Algunos lo miraban con curiosidad al saber que venía de un rancho, sin formación académica formal. Pero bastó que hablara una vez para que lo escucharan todos. Tenía esa forma de explicar lo humano en lo médico, lo cálido en lo técnico. Tenía calle. Tenía alma. En una clase sobre ética, un profesor preguntó. ¿Qué harían si deben atender a alguien sin documentos y el hospital se los niega? Mientras algunos dudaban, Matías levantó la mano. Yo ya lo hice. Lo atendí. Porque la urgencia no entiende de papeles. Y el dolor no espera autorización. Hubo silencio. Y luego, un aplauso espontáneo. Esa noche, en su pequeña habitación, Matías abrió la cajita que Julián le había dado. Dentro, había una nota escrita con puño firme. Nunca olvides de dónde vienes. El que sana con amor, no necesita título para marcar vidas. En el rancho, la vida continuaba. Elena mantenía los talleres activos, y Esperanza, ya con 4 años, era el alma del lugar. Correteaba entre las plantas medicinales, preguntaba sin parar, y había aprendido a preparar té de manzanilla casi a la perfección. Eres igual a tu hermano, decía Julián mientras la alzaba entre risas. Naciste sabiendo cuidar. Una tarde, llegó una visita inesperada, una mujer llamada Marta, con el rostro surcado por el sol y 2 niños pequeños de la mano. Había caminado varios días desde un pueblo remoto, guiada solo por el recuerdo de un artículo de periódico que hablaba del rancho que sanaba sin cobrar. No busco caridad, dijo, cansada. Solo un lugar donde no me miren como una carga. Elena la abrazó sin preguntar más. La alojaron en la casa de voluntarios. Los niños fueron a jugar con Esperanza. Y en cuestión de días, Marta ya enseñaba a coser en el taller de costura.
A veces no necesitamos ayuda, le dijo Elena. Solo alguien que nos diga, te creo capaz. Y así, como había pasado con tantos antes, Marta se convirtió en parte del alma colectiva del rancho. Porque allí no se rescataban personas. Se rescataban futuros. En la universidad, Matías recibía una invitación especial, participar como expositor en un congreso de medicina rural. Era joven, sin título, pero su historia, su trabajo y su visión lo hacían único. Al principio dudó. ¿Qué podía decir él entre tantos expertos? Pero Elena le escribió una carta que terminó por decidirlo. En ella decía: habla, hijo. Porque cuando tú hablas, hablo yo. Hablan los niños que curaste, las mujeres que escuchaste, y los que nunca tuvieron voz. Así, en un auditorio repleto, Matías subió al escenario. Llevaba una camisa sencilla, su cuaderno de siempre y una ramita de lavanda en el bolsillo. No vengo a enseñarles medicina, comenzó. Vengo a recordarles por qué la eligieron. Contó su historia. Habló de su madre rogando por medicinas. De un vaquero que dio todo sin pedir nada. De una comunidad que entendió que sanar también era escuchar. Y de un centro de salud hecho con manos heridas, pero dispuestas. Cuando terminó, no hubo preguntas. Solo un aplauso largo. Algunos lloraban. Otros se levantaban para abrazarlo. Una doctora del extranjero se acercó. Joven, lo que usted hace es medicina en su forma más pura. ¿Alguna vez pensó en llevar su proyecto a otros países? Matías sonrió. Sí. Pero primero quiero regresar a mi casa, porque aún tengo mucho que sembrar allí. Y esa noche, en su libreta, escribió: uno no viaja para alejarse, sino para volver con más semillas que plantar. El regreso de Matías al rancho fue un evento inolvidable. No hubo carteles ni discursos, pero sí abrazos intensos, lágrimas contenidas y una energía que llenó cada rincón. Elena cocinó su platillo favorito, Julián limpió cada banco del centro comunitario, y Esperanza preparó un dibujo donde se le veía volando con alas hechas de ramas. «Hermano volador», gritó cuando lo vio bajar del autobús. Matías la alzó entre risas, y en ese abrazo se comprimieron todos los días de distancia, todas las historias guardadas, todo el amor acumulado. El Centro Esperanza seguía funcionando con fuerza, pero ahora, con Matías de vuelta, nuevos proyectos podían comenzar. Propuso una iniciativa para formar a promotores de salud en pueblos cercanos, no doctores, sino personas comunes que supieran cómo actuar en emergencias básicas, cómo leer síntomas, cómo escuchar sin juzgar. Lo que me salvó a mí no fue un medicamento. Fue alguien que me creyó importante cuando yo no sabía que lo era. La comunidad lo apoyó sin dudar. Julián ofreció usar parte del terreno para construir un aula especial. Voluntarios de la universidad enviaron libros, equipos básicos y una conexión de internet satelital para clases virtuales. Los domingos, Matías impartía clases junto a Elena y otros especialistas que se conectaban desde lejos. El aula se llenaba de mujeres, jóvenes, incluso ancianos que querían aprender, no para ganar dinero, sino para estar listos cuando alguien los necesitara. Una tarde, un alumno, un hombre de casi 70 años, levantó la mano y preguntó: ¿a esta edad todavía puedo salvar a alguien? Matías se le acercó, le tomó las manos arrugadas y le respondió: usted ya lo está haciendo. Solo con estar aquí. Y todos aplaudieron. Un evento inesperado trajo nuevas semillas de cambio. Un joven periodista de una importante cadena internacional llegó al rancho buscando historias de salud rural en América Latina. Al principio, Matías dudó en dar entrevistas, pero Elena le dijo: las historias que no se cuentan, se pierden. Y la nuestra merece ser semilla en otras tierras. El reportaje fue publicado con el título: Donde sanar es un acto de amor, el rancho que redefinió la medicina rural. Mostraron imágenes del centro, los talleres, las clases, las caminatas nocturnas donde vecinos llevaban infusiones a casas con enfermos. Pero lo más poderoso fue el testimonio de Matías. A mí no me salvó un hospital. Me salvó una madre que no se rindió, un hombre que creyó en mí, y una comunidad que entendió que sanar también es acompañar.
La repercusión fue enorme. Llegaron mensajes desde distintas partes del mundo. Algunos querían donar. Otros querían visitar. Pero lo que más emocionó a Matías fue una carta sencilla, escrita a mano, sin firma. Tu historia me salvó. Iba a rendirme. Pero decidí seguir. Gracias por existir. Matías la enmarcó y la colocó en la entrada del centro, bajo una frase que escribió de su puño. El que fue abrazado cuando tenía miedo, luego abraza más fuerte. Con el tiempo, se inauguró un segundo centro comunitario, a 3 pueblos de distancia. Fue impulsado por exalumnos del aula del rancho, guiados por Matías, pero dirigido por la comunidad local. Lo llamaron Raíces de Esperanza. Matías insistía en que el protagonismo debía ser compartido. Esto no es mío. Es de todos los que alguna vez fueron olvidados y decidieron florecer. Durante la ceremonia de apertura, una mujer tomó el micrófono. Era Marta, la que había llegado años atrás con sus hijos y sin rumbo. Cuando llegué al rancho, no sabía quién era. Pero me dieron tierra para sembrar, manos que me enseñaron, y un espejo limpio para mirarme. Ahora sé que puedo construir algo digno. Para mí. Para otros. Los aplausos fueron largos, sentidos. Y Matías entendió algo en lo profundo, no necesitaba multiplicarse para cambiar el mundo. Solo tenía que seguir sembrando gente que creyera en sí misma. Esa noche, al volver al rancho, Julián lo esperaba en el porche con 2 tazas de café. ¿Estás feliz? Sí, respondió Matías. Pero no por lo que se construyó, sino por lo que inspiramos. ¿Y qué sigue ahora? Matías sonrió. Formar a los que aún no saben que pueden sanar. Julián lo miró con orgullo. A veces pienso que yo solo cuidé a un niño, y ese niño está cuidando al mundo. El silencio los envolvió. Pero era un silencio lleno de certezas. De esas que solo florecen cuando se vive con propósito. El Centro Esperanza celebraba su 5º aniversario. El rancho estaba decorado con telas de colores, guirnaldas tejidas por las mujeres del taller y mesas largas cubiertas de comida hecha en casa. Elena se encargó de preparar una infusión especial con flores que solo crecían en esa tierra, lavanda silvestre, menta fresca y cáscara de naranja. Era la mezcla que Matías tomaba cuando necesitaba claridad para tomar decisiones. Matías había organizado una ceremonia sencilla. No quería discursos largos ni homenajes. Quería abrazos, canciones, miradas que se entendieran sin necesidad de palabras. Pero la comunidad no quiso dejar pasar el momento sin agradecer. Una niña de 8 años se subió a un pequeño banquito y, con un papel arrugado en la mano, leyó. Gracias por curar a mi abuela. Pero más gracias por enseñarme a quererme aunque no sepa leer bien. Yo ahora sé que puedo aprender, porque tú aprendiste con el corazón. Matías no contuvo las lágrimas. Elena lo miró desde el fondo con esa mezcla de orgullo y humildad que solo las madres conocen. Julián aplaudía sin ruido, con la emoción vibrando en los ojos. Cuando terminó la celebración, Matías se quedó solo bajo el árbol más antiguo del rancho. Cerró los ojos y respiró hondo. Todo lo vivido, lo perdido y lo ganado, se sentía como parte de un mismo tejido. Entonces se le acercó una mujer joven, con una carpeta entre las manos. Matías. Soy del Ministerio de Salud. Hemos seguido tu trabajo. Queremos proponerte algo. Matías la invitó a sentarse. ¿Qué tipo de propuesta? Un programa nacional de salud comunitaria. Queremos replicar tu modelo en zonas olvidadas. Y queremos que tú seas el coordinador general. Matías guardó silencio. No era vanidad lo que sentía, era vértigo. Un llamado. Un desafío que podía cambiarlo todo. ¿Y si no estoy listo? Matías, dijo la mujer con una sonrisa. Llevas años sanando a gente que nadie veía. Si eso no es estar listo, ¿qué lo es? La decisión no fue sencilla. La propuesta implicaba viajar constantemente, vivir a veces en la ciudad, dejar la cotidianidad del rancho por temporadas. Elena y Julián fueron los primeros en enterarse. ¿Qué sientes, hijo? Preguntó Elena mientras le servía un mate. Tengo miedo de dejar esto.
de alejarme, de no poder volver igual. Julián tomó la palabra con la calma de siempre. Tú no eres este lugar, Matías. Este lugar es tú. Lo llevas contigo. Y si puedes llevarlo a otros rincones del país, entonces hazlo. Pero hazlo por amor, no por fama. Elena le tomó la mano. El amor también viaja. Nosotros te sostenemos, desde aquí. Siempre. Esa noche, Matías caminó solo hasta el límite del terreno, donde alguna vez su madre cayó de rodillas suplicando medicina. Se arrodilló en el mismo lugar. Tocó la tierra. Cerró los ojos. Gracias por salvarme, susurró. Les prometo que ahora voy a salvar a otros. Al día siguiente, aceptó la propuesta. Comenzó a viajar por regiones donde nadie hablaba de salud, porque sobrevivir ya era un milagro. Visitó comunidades donde no había luz, pero sí sabiduría ancestral. Escuchó historias de mujeres que parían solas, de niños con tos crónica, de ancianos con dolores que llevaban décadas cargando. No iba a imponer nada. Solo preguntaba. ¿Qué hacen cuando alguien se enferma? ¿Qué saben de las plantas? ¿Qué quisieran tener? Y así empezó el cambio. Porque los escuchaba. Porque los hacía protagonistas de su propio bienestar. Y porque volvía siempre con más herramientas, pero nunca con superioridad. A lo largo de 2 años, el modelo Esperanza se replicó en 12 comunidades rurales. Cada centro tenía su nombre, su personalidad, pero compartían el alma, sanación con respeto, con escucha, con amor. Matías formó a decenas de promotores, creó manuales con dibujos sencillos, y desarrolló una red de apoyo entre pueblos que antes ni sabían que el otro existía. Volvió al rancho entre una gira y otra, justo para el cumpleaños de Esperanza, que ya tenía 7 años y escribía cuentos sobre niños que curan con plantas mágicas. ¿Tú eras así cuando chico? Le preguntó ella, con los ojos muy abiertos. No, pequeña, dijo él riendo. Yo era más flaco, más triste y no sabía nada. Pero luego llegaron mamá y papá y me enseñaron a no tener miedo. Elena preparó una comida especial y Julián colgó luces entre los árboles. La noche fue suave y el viento traía olor a tierra mojada y flores. En medio de la cena, Julián se levantó y pidió silencio. Algo que rara vez hacía. Hoy quiero decir algo. Este lugar se salvó porque una mujer no se rindió, porque un niño confió y porque juntos hicimos del dolor un motor. Este rancho ya no es nuestro. Es del país. De todos los que aquí encontraron un comienzo. La gente aplaudió de pie. Matías abrazó a Julián con fuerza. No habría logrado nada sin ti. Tú ya lo habías logrado, yo solo te di sombra para que crecieras. Esa noche, mientras Esperanza dormía abrazada a un peluche hecho de trapo y Matías leía en voz baja una carta que acababa de recibir, una invitación para exponer su proyecto en una cumbre internacional de salud comunitaria, entendió que ya no era aquel niño moribundo de hace tantos años. Era un hombre. Un hombre que había nacido de un milagro. Y que ahora vivía para multiplicarlos. La carta venía de Ginebra. Era una invitación oficial para presentar el modelo Esperanza en el Congreso Mundial de Salud Comunitaria. El evento reuniría a líderes, médicos, sanadores y voluntarios de los 5 continentes. Querían que Matías hablara sobre cómo un pequeño rancho cambió la forma de sanar sin hospitales ni tecnología, solo con humanidad. Elena lloró al leer la carta. Julián se quedó en silencio un buen rato antes de decir. Ahora el mundo sabrá lo que aquí aprendimos primero. Matías aceptó la invitación con humildad, pero también con el peso de una gran responsabilidad. Preparó su ponencia con el mismo cuaderno de siempre, usando palabras simples, dibujos hechos a mano, y una conclusión clara: la medicina sin amor no cura. En Ginebra, al llegar al Congreso, se sintió pequeño entre edificios de cristal y gente con trajes impecables. Pero cuando le tocó hablar, recordó a su madre, arrodillada bajo la lluvia rogando por una medicina. Recordó la voz de Julián diciendo: tu valor no está en lo que sabes, sino en cómo lo compartes. Y habló. Mi historia comienza cuando tenía 5 años. Me estaba muriendo. Y mi madre no pidió caridad,
pidió una oportunidad. La medicina no llegó de una farmacia, sino de una decisión, salvarme con lo que había. Relató cómo surgió el Centro Esperanza, cómo formaron promotores en pueblos olvidados, cómo cada persona que entraba por esa puerta salía sabiendo que era valiosa, incluso si no había cura médica. Mostró fotos del aula, del árbol donde leían cuentos, del banco donde escribió su primer sueño. Cuando terminó, el auditorio se puso de pie. Una doctora de África se acercó. ¿Puedo llevar tu modelo a mi aldea? Matías la abrazó. Llévate el corazón. Lo demás se puede aprender. Esa noche, en su cuarto de hotel, Matías miró por la ventana las luces de la ciudad. No se sentía turista. Se sentía sembrador. La carta venía de Ginebra. Era una invitación oficial para presentar el modelo Esperanza en el Congreso Mundial de Salud Comunitaria. El evento reuniría a líderes, médicos, sanadores y voluntarios de los 5 continentes. Querían que Matías hablara sobre cómo un pequeño rancho cambió la forma de sanar sin hospitales ni tecnología, solo con humanidad. Elena lloró al leer la carta. Julián se quedó en silencio un buen rato antes de decir: ahora el mundo sabrá lo que aquí aprendimos primero. Matías aceptó la invitación con humildad, pero también con el peso de una gran responsabilidad. Preparó su ponencia con el mismo cuaderno de siempre, usando palabras simples, dibujos hechos a mano, y una conclusión clara: la medicina sin amor no cura. En Ginebra, al llegar al Congreso, se sintió pequeño entre edificios de cristal y gente con trajes impecables. Pero cuando le tocó hablar, recordó a su madre, arrodillada bajo la lluvia rogando por una medicina. Recordó la voz de Julián diciendo: tu valor no está en lo que sabes, sino en cómo lo compartes. Y habló. Mi historia comienza cuando tenía 5 años. Me estaba muriendo. Y mi madre no pidió caridad, pidió una oportunidad. La medicina no llegó de una farmacia, sino de una decisión: salvarme con lo que había. Relató cómo surgió el Centro Esperanza, cómo formaron promotores en pueblos olvidados, cómo cada persona que entraba por esa puerta salía sabiendo que era valiosa, incluso si no había cura médica. Mostró fotos del aula, del árbol donde leían cuentos, del banco donde escribió su primer sueño. Cuando terminó, el auditorio se puso de pie. Una doctora de África se acercó. ¿Puedo llevar tu modelo a mi aldea? Matías la abrazó. Llévate el corazón. Lo demás se puede aprender. Esa noche, en su cuarto de hotel, Matías miró por la ventana las luces de la ciudad. No se sentía turista. Se sentía sembrador. A su regreso, encontró el rancho más vivo que nunca. Nuevos voluntarios habían llegado. El aula estaba llena. La gente venía de otras provincias solo para conocer el lugar donde sanar era sinónimo de pertenecer. Julián lo esperaba con una novedad. Hicimos una ampliación en el centro. Ahora tenemos una biblioteca médica comunitaria. Todo con donaciones. Elena la dirige. Matías recorrió la nueva sala con emoción. En una de las paredes, una frase pintada por Esperanza decía: aquí se aprende con el alma, no con el ego. Pero también había algo más. Elena le mostró una carta que había recibido de una madre de la capital. Contaba que su hijo adolescente había intentado quitarse la vida, pero antes de hacerlo, vio un video de Matías hablando en una entrevista. Decía que todos merecían ser escuchados. El chico no se quitó la vida. Y ahora asistía a un taller de salud emocional. Matías leyó la carta en silencio. Luego fue a su cuarto, sacó una hoja y escribió: salvar una vida sin tocarla es posible cuando uno decide ser puente. Yo no soy un doctor. Soy alguien que eligió no guardar su historia. Durante las semanas siguientes, Matías recibió más cartas. No eran de admiración, sino de conexión. Personas que habían vivido cosas similares, que sanaban al ver que alguien como ellos había encontrado su lugar en el mundo. Y así nació su próximo proyecto, un libro. No un manual médico, sino un libro de relatos. Testimonios reales de personas que habían sanado al ser miradas, escuchadas, contenidas. Lo tituló Curaciones Invisibles. Y en la dedicatoria escribió: a mamá,
que me curó sin medicina. A Julián, que me enseñó a ver más allá del cuerpo. Y a cada alma rota que aún no sabe que puede volver a brillar. Con la publicación del libro, Matías recibió una nueva invitación, esta vez no era de un congreso, ni de una institución médica. Era una carta escrita a mano por un grupo de adolescentes de un centro de rehabilitación en el norte del país. Leímos tus historias. Aquí nadie nos visita, nadie nos cree. Pero tú dijiste que todos tenemos valor, incluso cuando nadie lo ve. ¿Vendrías a hablarnos? Matías no lo pensó dos veces. Cuando llegó al centro, lo esperaban 20 jóvenes con miradas duras, pero esperanzadas. Lo recibieron con respeto, pero sin sonrisas. Sabían que no era fácil confiar. No vengo a salvarlos, dijo al comenzar. Vengo a mirarlos. A escucharlos. Y a contarles que yo también me sentí roto una vez. Les contó su historia. Les habló de la noche en que su madre no consiguió medicina, del rancho que se volvió refugio, del día en que creyó que nunca sería suficiente. Y cuando terminó, no pidió preguntas. Solo dijo: ahora quiero escucharlos a ustedes. Uno a uno, los jóvenes compartieron sus dolores, sus errores, sus ausencias. Matías no juzgó a ninguno. Solo les agradeció por confiar. Antes de irse, dejó una caja con libros, infusiones y cartas de personas que habían sanado con palabras. Al salir, uno de los chicos se acercó y le susurró: gracias, Matías. Por recordarme que no estoy perdido. Solo estoy en camino. Esa noche, Matías escribió en su cuaderno: el dolor no se elimina. Se transforma. Y para eso, a veces solo hace falta ser escuchado sin condiciones. Con la publicación del libro, Matías recibió una nueva invitación, esta vez no era de un congreso, ni de una institución médica. Era una carta escrita a mano por un grupo de adolescentes de un centro de rehabilitación en el norte del país. Leímos tus historias. Aquí nadie nos visita, nadie nos cree. Pero tú dijiste que todos tenemos valor, incluso cuando nadie lo ve. ¿Vendrías a hablarnos? Matías no lo pensó dos veces. Cuando llegó al centro, lo esperaban 20 jóvenes con miradas duras, pero esperanzadas. Lo recibieron con respeto, pero sin sonrisas. Sabían que no era fácil confiar. No vengo a salvarlos, dijo al comenzar. Vengo a mirarlos. A escucharlos. Y a contarles que yo también me sentí roto una vez. Les contó su historia. Les habló de la noche en que su madre no consiguió medicina, del rancho que se volvió refugio, del día en que creyó que nunca sería suficiente. Y cuando terminó, no pidió preguntas. Solo dijo: ahora quiero escucharlos a ustedes. Uno a uno, los jóvenes compartieron sus dolores, sus errores, sus ausencias. Matías no juzgó a ninguno. Solo les agradeció por confiar. Antes de irse, dejó una caja con libros, infusiones y cartas de personas que habían sanado con palabras. Al salir, uno de los chicos se acercó y le susurró: gracias, Matías. Por recordarme que no estoy perdido. Solo estoy en camino. Esa noche, Matías escribió en su cuaderno: el dolor no se elimina. Se transforma. Y para eso, a veces solo hace falta ser escuchado sin condiciones. El año cerraba con nuevos frutos. Matías y su equipo habían creado un diplomado en salud comunitaria con enfoque humano, en alianza con una universidad nacional. Ya no solo formaban promotores, ahora preparaban a médicos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales. El rancho era visitado por estudiantes que querían aprender más allá del aula. Dormían en carpas, cocinaban con leña, y salían a hacer recorridos por las comunidades vecinas. Era una educación que comenzaba en los pies y terminaba en el corazón. Una tarde, mientras revisaba inscripciones, Matías recibió una llamada. Soy la directora de un hospital público. Leí su libro. Quiero invitarlo a dar una charla a nuestros internos. Creo que ellos también necesitan recordar por qué eligieron esta profesión. Matías aceptó. Durante su ponencia, les pidió que cerraran los ojos.
Recuerden su primer paciente. El primero al que vieron como más que un cuerpo. El primero que les dio las gracias o que les hizo dudar. El silencio fue largo. Algunos lloraron. La medicina técnica es necesaria. Pero la medicina humana es urgente. Porque no hay bisturí que reemplace una mano que acompaña. Al terminar, una joven residente se acercó. Gracias. Pensé en renunciar. Pero hoy recordé que quiero ser la doctora que yo necesitaba cuando era niña. Matías volvió al rancho con el alma encendida. Elena y Julián lo esperaban con una cena caliente y nuevas cartas de agradecimiento. Entre ellas, una decía: me curaste sin tocarme. Eso es más que medicina. Eso es amor. Esa noche, al mirar las estrellas, Matías pensó: no hay meta final. Solo caminos donde el amor sigue sanando. Un día, al despertar, Matías encontró a Julián sentado en el porche, en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Elena estaba en la cocina, pero algo en el aire era distinto. Matías se acercó y notó que su padre adoptivo tenía entre las manos un sobre sin abrir. Me llegó esta mañana, dijo con voz baja. ¿De qué se trata? Del juzgado. Me reconocen legalmente como tu padre. No lo pedí, alguien lo inició hace tiempo. Tal vez Elena. Matías se sentó a su lado. El sol comenzaba a calentar la tierra y un colibrí revoloteaba cerca. ¿Y qué vas a hacer? Nada, respondió Julián. Porque siempre lo he sido. Con papel o sin él. Matías lo abrazó. Un abrazo lento, denso, lleno de agradecimiento. Papá, lo supiste desde el primer día, ¿no? No sabía si sobrevivirías. Pero sí sabía que te necesitaba, aunque no lo entendiera del todo. Ese día no hubo celebraciones, pero todo el rancho pareció brillar un poco más. Porque en ese momento, la historia cerraba un círculo. Aquel niño que llegó moribundo, ahora era hijo en todos los sentidos. Legalmente, sí. Pero sobre todo, espiritualmente. Más tarde, en el centro comunitario, Esperanza les pidió algo a todos. Quiero que hagamos un mural. Uno que cuente nuestra historia. Para que nadie olvide cómo empezó esto. Elena convocó a artistas locales. Vecinos donaron pintura. Niños y ancianos ayudaron a pintar. En el mural se veían escenas del pasado, una mujer arrodillada bajo la lluvia, un niño en brazos, un vaquero con los ojos llorosos, y un árbol frondoso lleno de flores donde colgaban frases como: aquí comienza la sanación. Donde la medicina no llegó, llegó el amor. Al finalizar el mural, Matías escribió su propia frase. Nos curamos cuando alguien decide quedarse. Ese mismo año, una tormenta fuerte azotó la región. Árboles caídos, caminos cortados, techos arrancados. El rancho sufrió daños, pero la estructura principal del centro resistió. Matías y Julián ayudaron a levantar casas, Elena organizó una cocina comunitaria, y Esperanza repartía agua con un balde más grande que ella. En medio del caos, algo increíble sucedió, llegaron personas de otras provincias, muchos de ellos antiguos visitantes del rancho, promotores formados por Matías, incluso médicos que habían leído su libro. Venimos a ayudar, decían. Porque ustedes alguna vez nos ayudaron. La red que Matías había sembrado durante años regresaba como un río caudaloso que no pedía nada a cambio. Durante los días posteriores, el rancho se convirtió en un centro de emergencia. Se armaron carpas, se instalaron duchas móviles, y el aula se transformó en dormitorio. No hubo heridos graves, pero sí muchas almas rotas por la pérdida de sus casas, sus huertos, su seguridad. Matías organizó grupos de contención emocional. Se realizaron talleres, se cantó por las noches, y en uno de los encuentros, un abuelo que había perdido todo dijo: he vivido muchas tormentas. Pero esta vez no me sentí solo. Y eso lo cambia todo. Cuando todo pasó, cuando la tierra volvió a secarse y las flores empezaron a brotar de nuevo, Matías escribió un mensaje en la entrada del rancho. Aquí no solo resistimos. Aquí volvemos a florecer. Y así, el rancho no solo era un centro de salud. Era un símbolo.
Una prueba viva de que el amor organizado puede resistir incluso lo que la naturaleza destruye. El último día del año, Elena reunió a todos frente al mural. Había cosido un mantel especial con retazos de ropa que le recordaban momentos clave, la camisa con la que Matías llegó enfermo, la blusa que usó cuando cocinó su primer pan en el rancho, el pañuelo que Julián usó el día que legalmente se convirtió en padre. Quiero que cerremos este año como lo empezamos, en comunidad, dijo ella. Matías, de pie junto al mural, tenía algo en las manos. Era un pequeño cuaderno, nuevo, con la tapa de madera. Lo levantó y dijo: Este es el primer cuaderno de la siguiente etapa. No es mi historia. Es la suya. Vamos a escribir los nuevos sueños, los nuevos comienzos. Porque este rancho ya no es solo memoria. Es futuro. Julián tomó la palabra, con voz serena. Aquí nadie vino para quedarse solo. Aquí vinimos a encontrarnos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, cada persona escribió algo en el cuaderno, un deseo, un agradecimiento, una promesa. Esperanza escribió: Cuando sea grande, quiero cuidar como cuidan aquí. Con plantas. Con cuentos. Con abrazos. Matías la miró y dijo: Ya lo estás haciendo, hija. Y fue entonces que, por primera vez, la llamó así. Elena y Julián se abrazaron sin decir nada. La historia había cerrado su ciclo. Y empezaba otro. Uno donde un niño abandonado encontró un padre. Donde una madre moribunda sembró una vida. Donde la medicina no llegó, pero el amor lo curó todo. Y ese lugar, ese rancho perdido entre la tierra, el polvo y los sueños, se volvió eterno en las almas que alguna vez fueron sanadas por él. Fin.